Hola, bienvenidos al canal de Astro Mística. Hoy les vengo con doble reseña. Bueno, especialmente para cuando ustedes vean estos videos, eh, va a ser bastante tiempo después, pero van a ver con la misma ropa porque no voy a tener más tiempo para grabar, así que mil disculpas. Pero hola, ¿qué tal? Bienvenidos, están en el canal de Astro Mística. Hoy les traigo una nueva reseña, la que les había prometido cuando hice la reseña del tarot como guía. Así que aquí les traigo ahora la reseña del tarot del arte de Valeria Montaña, ¿ok? Vamos a ver primerito con la cajita, miren qué precioso. Como siempre en los tarots indies cada vez le ponen mejor presupuesto, le ponen como más empeño y miren qué bonita que está la caja. Tiene todos estos apliques en dorado. Miren también en la parte lateral, qué bonito. El arte de esta baraja es bastante precioso, la verdad. O sea, me encanta, me gusta muchísimo. Déjenme colocar ahí, muy bien. Me gusta bastante y esta es en la parte posterior de la baraja. ¿Ok? Bueno, este tarot, la verdad, está precioso. Vamos a ver primero la cajita, que como ven la caja, o como escuchan, la caja es dura. Tiene una textura aterciopelada o de piel de durazno. Cuando abrimos la cajita, me gusta la parte interior, miren qué precioso. Miren qué bonitos estos apliques. Y también tiene una frasecita aquí. Como ven, está en latín y significa: visita el interior de la tierra y purificándote encontrarás la piedra oculta. ¿Ok? Muy bien, aquí en el interior viene con un librito guía. Miren qué bonito. También tiene una textura aterciopelada y un acabado mate. Está bastante bonito. Como ven, es gruesito, tiene mucha información. Y por supuesto, también vienen las cartitas. Vienen las cartas. Esta es la parte posterior de la baraja. Muy bien, vamos a empezar entonces con la reseña del libro guía. Este librito guía tiene en su interior el índice, donde coloca todas las cartas, tanto arcanos mayores como menores. En su interior podemos ver la imagen de la carta, en este caso es el arcano mayor de la justicia, la imagen de la carta, las palabras claves, un contexto un poco sobre la imagen, el significado del arcano y también, o sea, al derecho y también el significado a nivel invertido. Eso es con todos los arcanos mayores. Cuando vamos hacia los arcanos menores, la autora los divide por números. Por ejemplo, aquí habla sobre los ases, da una pequeña explicación sobre qué significan los ases dentro del tarot y luego topa cada uno de ellos, ¿no? Habla sobre cada uno de ellos, nuevamente las palabras claves, un poquito de contexto sobre lo que estamos viendo en la carta, el significado al derecho e invertido. Y luego empieza con todos los 2, todos los 3, todos los 4 y así sucesivamente hasta llegar luego a los arcanos de la corte. Por ejemplo, aquí vamos a ver la sección, les pone ya como la corte y ahí están todos los arcanos que forman parte de la corte. Al final del librito van a encontrar unas tiradas, una sección de tiradas, miren aquí está, del estilo que pues la autora le caracteriza, ¿no? Tenemos la tirada evolutiva del amor, la tirada laboral, también hay la tirada alquímica. Hay que recordar que este tarot, su temática es obviamente del arte, pero también un poco topa temas un poco de alquimia, de hermetismo y de cábala, ¿ok? Porque vamos a ver obviamente las letras hebreas debajo de cada uno de los arcanos. Vamos a ver entonces ahora sí la baraja, que la baraja, como vemos en la parte posterior, es blanca. En la parte posterior tienen como dos manos. Voy a colocarla acá. Ahí creo que sí se ve clarito. Tiene como dos manos. Así que la podemos leer tanto al derecho como al revés. Viene con una carta blanca. Ya sabemos que a la autora le gusta mucho esta metodología de tener una carta blanca. Esta sería la que representa la carta blanca. Y si viéramos
La calidad de la baraja, como ven, no es mala calidad, es bastante flexible, pero sí hay que tener mucho cuidado porque se queda un poquito doblada. No sé si logran darse cuenta. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta baraja. Ahora, vamos a ver el arte, que es bastante bonito. Creo que de entre las dos tarots, este es el que me gusta más de ella, la verdad. Me gusta muchísimo más. Siento que brinda aún más información que el otro, la verdad. Esa es mi perspectiva, mi perspectiva. Las cartas, como les digo, son mates, son todas mates, así que perfectas para las personas que les gusta hacer videos interactivos en YouTube, porque no van a brillar y van a mostrarse de forma bastante armoniosa. Miren, aquí tenemos al loco, que viene con todo el simbolismo del loco, está bastante bonito. Siempre hay que recordar que ella tomó como figuras, cuadros, estatuas, hacia arte, piezas de arte, y las transformó o las adaptó a los arcanos del tarot. ¿Okay? Por eso se llama el tarot del arte, porque recolecta muchas piezas de arte alrededor de la historia de la humanidad. Muy bien, aquí tenemos el mago, miren qué bonito. Acá está la suma. Acá tenemos a la emperatriz. El emperador. El hierofante. Miren, los enamorados. El carro. La fuerza. El ermitaño. La rueda de la fortuna. La justicia. El colgado. El arcano sin nombre. La templanza. El diablo. La torre. La estrella. La luna. El sol. El juicio. Y el mundo. Bueno, a partir de aquí vamos a ir viendo los arcanos menores, que también, como ven, están súper bonitos. Voy obviamente a pasarlos rápidamente para continuar con el video, ¿ok?
han sido todas las cartas. Como se dieron cuenta, los pajes aquí se llaman doncellas. Claramente les colocan un género femenino a los pajes. Así que la verdad está bastante bonito, me gusta mucho. La información que da este mazo es bastante buena. Me gusta que tiene bastantes símbolos y significados. Creo que si tú te pones a observar cada una de las cartas, puedes sacar mucha información de este tarot. Para las personas que les guste meditar con el tarot, imprescindible. Me gusta muchísimo. Tiene bastante información y creo que también es por la base de este tarot, ¿no? Me refiero a que está sacado de piezas de arte de la humanidad y ya sabemos que el arte muchas veces nos habla de ciertas épocas de la vida, ¿no? Ciertas épocas, ciertos sucesos que vive la humanidad en colectivo y que también muchas de las veces se refleja en partes de nuestras etapas de vida o sucesos dentro de nuestra vida. Entonces, me parece una propuesta por parte de la autora bastante creativa, bastante artística. O sea, la verdad me gusta mucho me gusta muchísimo. No solo porque me guste ya el trabajo de por sí de Valeria, sino porque su propuesta, a ver, hasta ahorita es el único tarot que he visto con esta temática. O sea, desde mi perspectiva. Pueden que vayan más, pero ahorita este es el único que he visto de este tipo, ¿ok? Que tome literalmente piezas de arte y las haga con este estilo, es que es tan bonito. Miren este haz de copas, qué precioso que está. Ya sabemos que las de copas generalmente el agua está rebotando, ¿no? Pero aquí es como que está un segundito antes de que el agua se rebote, ¿no? Es súper bonito, me gusta muchísimo, tiene una rica, es como que la información es bastante rica, porque, ya, ok, muy bien, el librito puede que sea corto y ok, pero la pieza de arte está allí, o sea, tú puedes ir a investigar sobre la pieza de arte, qué significaba en ese momento, ya eso te da como más información, ¿no? Es como que traes la información del colectivo a una pieza que está en este caso el tarot, porque sabemos que el tarot también es arte, es una de las razones por las que me gusta mucho el tarot y por las que sigo adquiriendo mazos de tarot, es porque me gusta ver las propuestas que traen los tarotistas o los artistas sobre su visión del tarot. Cuando alguien saca un mazo, cuando ellos sacan propuestas, es como que nos permiten adentrarnos a su visión de cómo es el mundo para ellos, ¿no? Porque sabemos que cada uno tiene una visión diferente. Entonces, eso me gusta porque como que ha tratado de hacerlo muy colectivo, ¿no? Con lo que ya tenemos dentro de la historia del arte de la humanidad. Entonces, me gusta bastante. La única cosita que digamos que no me gusta de esta baraja es la parte posterior. Yo voy a ser súper sincera, esta fue una reseña. La parte posterior de la baraja, yo soy bien picky en ese aspecto, es decir, siempre compro barajas de tarot fijándome mucho en la contraportada. De aquí, o sea, me gusta el gráfico y todo, lo que no me gusta es como que está descuadrado, no sé si se dan cuenta, como que aquí empieza y acá también, y es como que deja un borde aquí. O sea, me hubiera gustado que esto estuviese más apegado acá arriba y este más abajo. O sea, ya mucho de, mucho de mi mente, ¿no? Pero no sé, me da la sensación como que pareciese como que no haya calculado bien. No sé, eso es lo que a mí me da la impresión cuando lo veo. Como cuando uno dibuja en Procreate, ¿no? O sea, tú dibujas en Procreate y muchas veces tienes que utilizar una plantilla de una carta para poderte fijar en las medidas. Cuando tú quieres mandar a imprimir un mazo, generalmente la imprenta te dice que este es el modelo, este es el gráfico o esta es la plantilla que tú tienes que utilizar para poder dibujar las cartas y así queden bien, ¿no? Entonces, cuando yo veo esto, me da como una impresión de que quizás no calculó bien y no sé si por alguna razón no fue posible hacerle el recorte aquí y ponerlo esto un poquito más abajo o así. No sé, pero eso es lo único que no me gusta, como que se ve, como que yo lo siento descuadrado, ¿no? Pero eso soy yo, ¿ok? Eso es lo único que no me gusta. De ahí el libro, siento que lo ha mejorado muchísimo para el tarot anterior que yo le compré, ¿no? Porque hay que también ser claros, este tarot no es muy económico, mi gente, es caro, es costoso. Está en busca libre alrededor de 50 y pico de dólares, o sea, sí está más o menos costosito. Cuando yo lo adquirí, justamente
Lo compré cuando estaba en preventa, así que ahí estuvo un poquito más económico, pero normalmente es bastante costoso. Yo diría que este es un tarot de colección, ¿ok? Además está impreso en Colombia, hasta donde tengo yo entendido, que es de la editorial que ella misma ha creado, que se llama Gatos Cósmicos, y me gusta bastante el material, o sea, la verdad, bastante bonito. Quizás por eso es que también sale mucho más costoso, porque generalmente los que te dejan mucho más económico los materiales y todo eso es en China. En China y creo que últimamente también en Tailandia está un poquito más barato los costos de impresión de mazos, pero en Latinoamérica y todo lo demás, uy, costosísimo. Entonces es entendible que el precio sea bastante alto. Sin embargo, es un tarot bastante bonito. Me gustó mucho la propuesta que nos da el artista y por eso es la gran razón que decidí invertir en comprarlo. Pero bueno, espero realmente que les haya gustado esta reseña. Es un tarot que disfruto muchísimo. Nuevamente, este tarot no está tan hecho como para hacer lecturas predictivas. Sin embargo, creo que sí es bastante útil como para también hacer ese tipo de enfoque en el tarot. Lo he utilizado tanto para lecturas predictivas, evolutivas o terapéuticas, como les suelen decir, y han funcionado bastante bien. Entonces, dependerá de cómo tú lo quieras utilizar. No es como que, ay, este tarot no me va a dejar leer bien. No, es bastante como que fluye muy bien. Entonces, si lo quieres utilizar tanto para el método predictivo o un método evolutivo, para los dos te va a funcionar, porque yo lo he utilizado y me ha funcionado bastante bien. Y bueno, eso sería todo. Recuerden que si les gustaría seguir viendo más reseñas de tarots, de oráculos en este canal, no se olviden de darle like, de suscribirse y de compartir este video. Además, no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Me encuentran en Facebook, Instagram y la plataforma T como astromística.es. Si les gustaría adquirir una sesión de tarot conmigo, pueden ingresar a mi sitio web astromística.com. Además, no se olviden que tengo a la venta un taller de runa de las brujas, así que si a ustedes les gustaría empezar a adentrarse al mundo de los oráculos, del tarot y todo lo demás, puede ser que este oráculo de las runas de las brujas sea como la primera entrada para eso, porque es bastante sencillo, son solamente 13 runas, entonces para los que recién quieren ingresar a este mundo, este taller es perfecto. Lo hice de una forma que sea fácil de comprender, que sea fácil de aprenderte también las cosas, explicándote las tiradas y todo. Entonces, al final de este taller, sí o sí, tú vas a salir aprendiendo a leer las runas de las brujas, que lo puedes utilizar tanto como para ti mismo como para leérselo a otras personas. Pero bueno, eso sería todo. Nos vemos en una próxima ocasión. Les envío muchos besitos. Oro y miel para todos. Bye.